Bienvenidos al tercer y último video del capítulo 13, del currículo de electrónica Crystal Clear. En los primeros dos videos, recopilamos todos los temas de electrodinámica necesarios para entender cómo funcionan los motores. Con este conocimiento, construimos un motor de corriente continua con un conmutador y escobillas. También entendimos el papel del estator y el rotor en la generación del torque del motor. Ahora, veamos todo esto en práctica. Sí, bienvenido. Dani. Aquí puedes ver nuestro pequeño modelo, hecho por Dani. Es un motor en funcionamiento, hecho de tal manera que todo se ve bien. ¿Puedes decirnos qué sirven estos imanes? Por supuesto. En los dos bordes, podemos ver los imanes permanentes que generan el campo magnético del estator. Sí, estos son imanes permanentes. Podemos imaginarlos como líneas de fuerza que van de un imán al otro, pero desafortunadamente son invisibles. Lo importante es que las bobinas de la parte rotativa están en este campo magnético. ¿Estoy en lo correcto? Sí, eso es correcto. Y hablemos un poco más sobre el hecho de que aquí hay 4 bobinas. ¿Por qué no 2? ¿Por qué 4? Sí, como se mencionó anteriormente, tener más bobinas en el motor ayuda a que gire de manera más suave. Esto se debe a que tener solo 2 bobinas puede hacer que el motor salte de manera esporádica, mientras que con más bobinas, siempre hay suficiente torque para mantener el motor funcionando de manera suave. Entonces, lo que estás diciendo es que funcionaría con 2 bobinas. Estas 2 específicamente funcionaría, pero sería brusco. Podría ser desigual. También mostremos que hay un estado donde, hemos hablado mucho de esto, si solo hubiera 2 bobinas, entonces habría un estado donde no hay torque en él, que es, en mi interpretación, el estado donde el lazo está así. Entonces, hay una fuerza así en uno, y una fuerza así en el otro, y no girará. El torque solo existe cuando se gira un poco fuera de este estado. El torque máximo en estas 2 bobinas es cuando están perpendiculares al campo magnético. Lo saqué directamente del currículo, ¿verdad? Eso es todo correcto. También aclara el fenómeno de que cuando lo enchufas, es posible que no arranque por sí solo y necesite un pequeño empujón. Necesita un pequeño empujón porque cuando lo enchufas, el campo magnético puede no ser lo suficientemente fuerte como para generar el torque necesario para iniciar el movimiento. Podemos demostrar esto. Por favor, conéctalo. Y podemos ver que no pasa nada, pero si empujas un poco, comienza a girar. Dijimos que hay un concepto aquí llamado momento angular, así que ahora la parte que gira tiene momento angular, lo que le ayuda a siempre pasar por ese punto cuando no hay torque en él. Entonces, gira por sí solo y luego de repente vuelve a tener torque. Y para asegurarnos de que siempre obtenga torque en la dirección correcta, es un conmutador hecho en casa, hecho de un resorte, otro resorte y un alambre muy endeble. Bueno, vale la pena echarle un vistazo más de cerca. El punto es que el conmutador siempre cambia la tensión a las bobinas de una manera diferente, siempre en reversa, 180 grados. Ahora, pasemos a un motor que funciona, y es una máquina de taller. En Bit el mundo, puedes ver el dispositivo. Podías ver este cortacésped de borde en acción en el video anterior. Puedes ver el motor desglosado en partes aquí. Comenzando desde esta dirección, notarás un extremo de eje que ha sido cortado. ¿Podemos quitar el movimiento rotatorio de esta unión de eje? Está construido así. Esta pequeña parte negra es interesante, porque es crucial considerar cómo está conectado el motor a la estructura en la que lo estás usando. La parte estacionaria del motor está, por supuesto, atornillada a la estructura. Así es como se ensamblaron, y dentro de la parte estacionaria, puedes mostrarlo a la cámara, por favor. Hay 2 pequeños imanes dentro. Podré mostrarte. El resto, Interactúan con la parte rotativa. El rotor, en este caso, ya es un rotor horneado. Por eso las bobinas son negras en lugar de cobre. Ahí es donde ocupa espacio. y lo que podemos ver es Y lo que puedes ver es una pequeña parte de plástico. Eso es en realidad un ventilador que se ha derretido debido al calor.
pero puedes ver que hay pequeños espacios en el costado de la carcasa. Esa parte pequeña rota mezcla el aire y lo introduce en el motor, enfriándolo. Y finalmente está el conmutador, que como dijimos, es el corazón del motor. Sin él, el motor no podría funcionar. No tengas miedo de añadirlo. Lo están apretando. Si tú... El conmutador tiene resortes que mantienen las escobillas en su lugar, y si miras las escobillas, puedes ver que son escobillas bastante nuevas, así que no están muy desgastadas. Este motor ya no está funcionando, así que es suficiente. Así que debe haber alguna otra falla que esté causando que este motor deje de funcionar. Bueno, tiene un devanado quemado. Así es como se ensambla este pequeño motor. Tiene la misma estructura que este modelo de barra, el primer motor de corriente continua creado por Anios Jedlik. La estructura no ha cambiado mucho. Vez más tenemos la oportunidad de ver nuestra estructura en piezas. Ahora que hemos examinado los componentes del motor con más detalle, pasemos al siguiente tema. Bien, ahora podemos construir sobre nuestro conocimiento previo del control de motores de corriente continua con algunos conceptos básicos. Nos centraremos en 3 puntos principales. Nuestra primera pregunta es, ¿cómo controlar la velocidad y el par de un motor de corriente continua? En segundo lugar, introduciremos el tema de los motores impulsados por voltaje de corriente alterna. Es vital, porque en los hogares no tenemos corriente continua, tenemos un voltaje de 50 Hz y 230 VA en los enchufes, que usamos para alimentar motores eficientemente. Y la tercera parte es muy interesante. En tercer lugar, veremos un tipo de motor relativamente común, que no necesita un conmutador mecánico. Así que, veamos la cuestión de la velocidad y el par. La velocidad de un motor de corriente continua con imán permanente es proporcional al voltaje aplicado, y su par es mayor cuando la corriente que pasa a través de los devanados es más alta. 3. Las ruedas están en movimiento, la dirección de la rotación. La dirección de rotación se puede cambiar invirtiendo la polaridad del voltaje de suministro. Es esencial ajustar el motor dentro de los límites establecidos por el fabricante para evitar causar daños. Estos límites generalmente se proporcionan en el costado del motor o a través de un número de tipo que podemos usar para encontrar la información necesaria en Internet, Información necesaria. como el voltaje y la potencia máximos. Aquellos que son inteligentes y recuerdan los capítulos anteriores, podrían saber que también es posible calcular la corriente permisible a partir de estos valores. Proporcionará datos que están cerca de los valores reales. En el pasado, se utilizaba la potencia de caballos de fuerza como unidad de potencia. Igualdad entre los sordos. Una forma fácil de ilustrar cómo ajustar la velocidad con el voltaje es tomar el ventilador de tu kit y alimentarlo desde una mesa de laboratorio o incluso desde un divisor de voltaje con potenciómetro. Nos alimentamos del pot múltiple hambriento seco de... Te mostraremos cómo hacer esto usando un motor un poco más grande. Por favor, ajusta la velocidad a un nivel bajo. Aumenta el voltaje gradualmente y verás un aumento en las revoluciones por minuto. Ahora lo estamos ajustando a 2 voltios. Es una velocidad relativamente baja. Lo importante es que ahora el motor está descargado, y no está cargado por nada más que la resistencia del aire. ¿Cuánta corriente podemos leer ahora? Aproximadamente 0.4 amperios. Para demostrar lo que ya hemos mencionado, que aumentar la corriente puede aumentar el par, realizaremos una prueba. Bueno, manténlo porque estuve anoche. Pena. Puro. Toma. Oh. Primero, aplicaré un poco de fricción para desacelerar el motor. Luego, usamos el voltaje para llevar la velocidad, de nuevo, al valor de velocidad sin carga. Por favor, aumenta el voltaje. Ahora, el motor gira a aproximadamente la misma velocidad. ¿Pero cuál es la corriente? ¿Podemos medir inmediatamente 2A? Sí. Así que puedes ver que cuando la corriente es alta, el motor puede generar mucho par.
Creo que podemos parar ahora. Muchas gracias. Pasemos a la segunda pregunta del video de hoy. Ahora nos centraremos en los motores de corriente alterna, también conocidos como motores universales. Probablemente hemos pensado mucho en los motores eléctricos que alimentan nuestros artículos domésticos cotidianos, como licuadoras de cocina o taladros, que se conectan a la toma de corriente. Quizás ya has oído que estos aparatos también contienen motores de corriente continua, es decir, motores de CC. ¿Cómo es posible que el motor de CC del que hemos aprendido funcione con voltaje de CA? También puede funcionar con tensión. De hecho, también he pensado en esta pregunta. Para hacer esto, primero consideremos qué pasaría si conectáramos un motor de corriente continua con imán permanente convencional a la red de 50 Hz. La corriente en el conductor cambiaría de dirección 100 veces en un segundo, sin importar la posición del conmutador y qué bobinado estuviera bajo voltaje. Bajo presión. El resultado de esto es... Como resultado, la fuerza en el conductor también haría que el rotor intentara girar en la dirección opuesta 100 veces en un segundo. Por lo tanto, no hay una fuerza rotacional direccional constante, y nuestra máquina no está operando con un suministro de voltaje, prácticamente alterno. Así, definitivamente no funcionaría en tal caso. Sin embargo, si cambiamos la polaridad del campo magnético estacionario al mismo tiempo, la corriente alterna cambia de dirección en los bobinados del rotor. La fuerza resultante seguiría apuntando en la misma dirección, permitiendo que el motor gire. Para lograr esto, debemos usar electroimanes en el estator, en lugar de imanes permanentes, y conectar sus bobinados en serie con los bobinados del rotor a través del conmutador. De esta manera, la corriente cambia al mismo tiempo en el estator y en el rotor, asegurando que el par tenga una dirección constante. Vaya, eso es brillante. Esa es la razón del nombre motor universal. Sí, es triste que no hayamos inventado esta solución nosotros mismos. Por último, pero no menos importante, veamos cómo reemplazar un conmutador mecánico basado en contacto de escobillas, que hemos visto anteriormente. Si elimináramos el contacto deslizante, la vida útil del conmutador aumentaría, porque no habría escobillas ni polvo metálico, que de otro modo dañarían las bobinas. Creo que está bien doblar los cables. Así que este es un tema emocionante para considerar. Juguemos con la idea de qué pasaría si construyéramos nuestro motor de corriente continua, con imanes permanentes en el rotor Agítalo. Con fuerza. y el estator siendo el bobinado en sí mismo. ¿Te refieres a dar la vuelta a tu motor de corriente continua familiar y colocar imanes permanentes en el rotor y que el estator estuviera bobinado? Exactamente como dices. En este caso, la conmutación mecánica no era posible. Pero podríamos encender y apagar voltajes de bobinas usando interruptores electrónicos. Esta idea llevó al desarrollo del motor de corriente continua sin escobillas, o motor DC sin escobillas, Motor de tu corriente continua. Amit. Oh. conocido como BLDC, que tiene imanes permanentes en el rotor y electroimanes en el estator. Con la conmutación realizada por un circuito de control externo, la figura muestra el interior de un motor BLDC. Conectamos el voltaje de corriente continua a las bobinas del estator, El imán radioplomo es un retroceso disparar. que el campo magnético resultante intenta girar los imanes del rotor en la dirección de las líneas de fuerza. Pero antes de que esto suceda, cambiamos el voltaje a la siguiente bobina. Así que, como galgos de carreras persiguiendo a un conejo, el rotor corre tras el campo magnético que gira a su alrededor sin alcanzarlo. Pero, para hacer esto, el circuito de conmutación debe conocer la posición actual del rotor, o no podría saber qué bobinas encender. La parte giratoria del motor es más precisa. Para esto, la posición... Por lo tanto, los motores BLDC siempre necesitan un sensor de posición para funcionar. Los motores BRDC con características físicas. El diseño físico de un motor BLDC puede ser variado. Puedes encontrar diseños de outrunner e inrunner, lo que significa qué parte del motor realmente gira y cuál está atornillada a algo.
donde la ubicación del evento se limitó a un tipo plano de... Donde el espacio es limitado, se utiliza un diseño plano, con un estator y un rotor en forma de disco colocados frente al otro. Eso suena muy bien. Debido al diseño más sofisticado, se espera que estos motores sean un poco más caros, pero también más precisos. Para concluir los 3 videos sobre este tema, veamos dónde y cómo se utilizan los motores de corriente continua. Los motores lineales muy caros se pueden encontrar en innumerables aplicaciones. Los motores se pueden usar en juguetes, válvulas, robots, electrónica, cortadoras de césped. Quizás de una aspiradora de jardín. Los motores BLDC también se utilizan comúnmente en la vida cotidiana. Los motores BLDC impulsan ventiladores y discos duros en computadoras, pero los motores BLDC de alta potencia también se utilizan en vehículos eléctricos y aplicaciones industriales. Como mencionaste, un motor BLDC con un controlador es, por supuesto, más caro que un motor de corriente continua tradicional con escobillas. Sin embargo, su vida útil es más larga, ya que no hay desgaste mecánico en las escobillas, no hay polvo de carbono, y su fiabilidad y eficiencia también son mayores. Se puede controlar de manera más precisa, debido a la falta de conmutación mecánica. Se utilizan comúnmente en aplicaciones de alta velocidad, donde la actuación precisa es crucial. Ahora que finalmente entendemos cómo funcionaba nuestra locomotora eléctrica y nuestro coche de carreras eléctrico de la infancia, podemos ir y reemplazar las baterías desechables por recargables, el control remoto para el motor electrónico, el motor de corriente continua a uno de alta potencia, y diseñar nuestro propio coche de carreras eléctrico. Muchas gracias a Bence por sus palabras de aliento y su ayuda con el DCE. Capítulo del motor. Gracias por su atención. Nos vemos en próximos videos. Gracias a Ambros por sus explicaciones. Fue un placer para mí ser parte del video. Le deseo un buen trabajo para el resto de los capítulos. Recuerda, siempre puedes descargar el currículo en formato PDF desde Crystal Clear Electronics, EU, o en húngaro desde cristaelectronica.hu. Puedes encontrar la aplicación móvil para las plataformas Android e iOS bajo el mismo nombre. Síguenos en Facebook y nos vemos pronto en los próximos videos. Adiós. Adiós.